para así honrar a nuestro Dios en lo que quiero hablar. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. El Señor dice: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirán. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así ha dicho el Señor a esos huesos secos. Vino palabra de Jehová diciendo: oíd pueblos palabra de Jehová. Eso era lo que se escuchaba en el tiempo de esta gente en el Viejo Testamento. Constantemente escuchábamos esa palabra de que así ha dicho Jehová. Y el tema de hoy es cuando vino palabra de Jehová, cuando viene palabra de Jehová. Y quiero que tengan eso en mente. Cuando en esos tiempos llegaba un profeta a los pueblos, la gente estaba ansiosa, porque decía: si viene profeta al pueblo, es que trae palabra de Jehová. Y entonces el pueblo se excitaba y iban corriendo donde el profeta y le decía: profeta, profeta, ¿acaso tienes palabra de Jehová? ¿Acaso Jehová ha dicho algo? ¿Acaso viene juicio o viene paz? Y el profeta siempre tenía una palabra del Señor, y siempre le acompañaba la palabra de Dios donde quiera que iba. Ezequiel trajo palabra en tiempos oscuros después de la cautividad de Babilonia. Elías trajo palabra en tiempo de un gobierno que estaba corrupto y adoraban dioses ajenos. Palabra vino a Abraham cuando Dios le pide su hijo. Palabra vino a Salomón cuando tenía que edificar la casa de Jehová. Esta palabra, vino palabra de Jehová, es una frase muy importante porque nos está hablando de un Dios que está interesado en ti y en mí. Que nos habla para advertirnos y corregirnos, enseñarnos y para arrepentimiento e impactar todo nuestro alrededor, porque Dios siempre está hablando.
Pero hay una cosa en común que tenían estos profetas. Y lo que tenían en común era, número uno, que tenían que estar conectados con Dios. Amén. Para poder estar conectado con Dios, usted tiene que estar meditando en la palabra del Señor día y noche. Yo no sé si eso le ha pasado a usted, que de repente comienza a cantar un cántico, porque como que algo le mueve de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Jesús. Decirle al Señor, Señor, heme aquí, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Estar conectado con el Señor, estar en meditación continua. Estar en la Escritura, conocer la palabra del Señor. Ese es el primero. Y el segundo es afinar tu oído. Porque cuando tú afinas tu oído, tú puedes escuchar la palabra del Señor. Usted puede escuchar lo que Dios quiere decir. Cuando estás conectado con Dios, recuerdo en Génesis que dice que Adán conoció a su mujer. Cuando dice conoció, habla de la intimidad. Por supuesto, la intimidad en el matrimonio, porque Dios bendice al matrimonio. Y realmente, pues, hay muchas personas que conviven, ¿verdad? Pero Dios está hablando de que cuando uno se conoce en la intimidad, tú conoces quién es tu pareja, quién es tu cónyuge. Entonces, para conocer a Dios, tú tienes que estar en intimidad. Amén. Porque Dios siempre dice que la iglesia es como la novia, que se prepara para recibir al novio, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú estás en intimidad con Dios, es cuando Dios comienza a hablar a tu vida. Y tenemos que afinar nuestro oído. Tú tienes que entender cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Yo quiero usar el ejemplo de Samuel. Gloria a Dios. Samuel, cuando está dedicado a la casa del Señor, me parece a mí, no lo dice en la Biblia, pero me parece a mí que Eli no le estaba diciendo nada de Papá Dios. No le estaba hablando del Señor, y Eli era sacerdote. Él estaba haciendo los oficios en la casa, pero Eli ya estaba quedo. Ese era el hijo sacerdote que no estaba haciendo las tareas como tenía que hacer. Por eso en una noche, cuando Dios habla con Samuel, dice que Samuel no conocía aún a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios y vivía en un templo? ¿Por qué no conocía a Dios y vivía ya en una sinagoga al lado de Elí, el gran sacerdote? ¿Por qué no conocía la voz de Dios? Santo. ¿Por qué no conocía quién era Dios? Pero cuando está acostado, eso me llamó mucho la atención, porque dice que él escucha a Eli que lo está llamando, y él se levanta corriendo para hablar con Eli y dice: ¿me has llamado? Dice Eli: no, muchacho, yo no te he llamado, ven a acostarte. Y luego escucha la voz de nuevo y va corriendo donde Eli. Y Eli se está dando cuenta: aquí hay algo. Y realmente Eli conocía a Dios. Y él le dice: muchacho, ven, acuéstate. Al fin y al cabo, la cuestión es que él le dice al muchacho: cuando escuches la voz de nuevo, dile: heme aquí, Señor. Amén. Eso me lleva a mí cuando a veces estoy acostada y le digo que tenemos que afinar nuestro oído. Y a veces yo escucho una voz que me dice: Joseph. Y yo me levanto y pienso que es mi esposo, porque escucho la voz de mi esposo que me llama. Pues yo no conozco la voz de Dios. Nunca la he escuchado, pero la he escuchado en diferentes formas. Y escuché a mi esposo que me despertaba. Pero cuando yo lo miro, él está dormido. Y me vuelvo a acostar de nuevo. Y pasa unos minutos y escucho que dice: Joseph. Y me levanto de nuevo. Pero veo que él no está despierto, no me está llamando. Ahí entiendo que Dios usa la voz de mi esposo para levantarme, tirarme de rodillas y buscar la presencia de Dios, para ver lo que Dios me está diciendo. Samuel no conocía la voz de Dios, pero conocía la voz de Dios. Por eso él pensaba que Dios lo estaba llamando. Porque Dios te va a llamar con una voz que tú conoces. Porque si fuera una voz extraña, tú no vas a escuchar. Tú vas a escuchar la voz que tú conoces. En otra ocasión escucho la voz que me dice: mami. Yo pienso que es uno de mis hijos. Me levanto corriendo a ver si mi hijo me necesita. Pero él está dormido. Me acuesto de nuevo y escucho que me dice: mami. Pero bien fuerte, como la mamá. Nosotros sabemos cuando nuestros hijos nos llaman, como que tú sabes cuando están en peligro. Tenemos ese sentir, ¿verdad? Y mi corazón me iba a salir y yo decía: ¿pero qué le pasa a mi hijo? Me levanto y me pongo de rodillas y Dios comienza a escuchar el susurro del Espíritu Santo. Aleluya. Hablándome. Y oigo la conversación que tiene con otras personas.
Y el Señor me envía a hablarle esa palabra, porque tengo que tener el oído afinado. ¿Y cómo tú afinas el oído? Cuando te conectas con Dios y buscas su presencia, Dios comienza a revelarse su palabra. Entonces tú puedes decir: vino a mí palabra de Jehová. Gloria a Dios. A quien Dios usa para hablarte. Dios puede usar a tu pastor, puede usar la palabra, puede usar un profeta que venga en el pueblo. Dios usa a un cántico que te hable, porque hay momentos en nuestras vidas donde estamos desanimados, donde no tenemos ese valor de seguir hacia adelante, y Dios usa lo que Él quiere para hablar a tu vida. Y por último, el levántate y obedece. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios habló a Abraham, cuando Dios habló a Elías, cuando Dios habló a Salomón, cuando Dios habló a Ezequiel, ellos no se quedaron con una palabra. ¿Cuántas personas no dicen: uy, hay una palabra sobre mi vida, el profeta me dio esta palabra, y qué hiciste con esa palabra? ¿Te sentaste sobre ella? ¿No has hecho nada para que esa palabra se cumpla? Porque ¿sabes qué? Que la fe sin obra es muerta. Cuando Dios te da una palabra es para que tú te levantes y comiences a actuar sobre esa palabra. Si Dios te dice que vas a ser pastor, comienza a estudiar la palabra. Comienza a meterte con el Señor. Comienza a decirle: Señor, necesito seguidores para ser pastor. Si el Señor te llama para hacer cualquier otra cosa, sea lo que sea, el Señor te llamó porque va a ser ingeniero, pues tienes que ir a estudiar. Si Dios dice: tú vas a tener tu propio negocio, ¿qué estás haciendo? ¿Gastando toda la plata que tienes? No, tienes que comenzar a pensar cómo vas a invertirlo. Cuando Dios te da una palabra, es para que esa palabra corra. Pero tú te tienes que levantar de tu asiento. Tú tienes que ponerte sobre tu pie y decir: Señor, escuché tu palabra, voy a hacer algo. Dios en este capítulo le está hablando a Ezequiel. Y el Señor nos levanta a nosotros también para poner en acción todo lo que el Señor nos ha dicho. Todas estas personas se levantaron y actuaron, como tú y yo tenemos que levantarnos. Y te tengo que decir que Cristo viene ya y el fin se acerca. Amén. Que vienen malos tiempos y estamos ya en tiempos oscuros. La tierra está gritando de que Cristo viene ya. Nosotros tenemos que, como cuerpo de Dios, decir que Cristo viene ya. Amén. Una de las cosas importantes en este capítulo 37 es que Dios llama a Ezequiel. Y cuando Él llama a Ezequiel, Él le dice: dile a estos huesos, profetiza sobre esos huesos. Y estamos entendiendo que Él está hablando de Israel, pero yo te estoy hablando del tiempo del día de hoy. Cuando viene palabra de Jehová, tenemos visiones, como la tuvo Ezequiel. Dice que él se paró en un valle y él vio. Así que él tuvo visiones. Entonces, las visiones lo hizo pensar. Él estaba pensando: ¿pero qué estoy mirando? Señor, ¿qué es esto? Y él también cuestionó a Dios y dijo: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué son estos huesos secos? No entiendo lo que estoy mirando. Entonces, cuando Dios le dice: profetiza, tú y yo tenemos que profetizar. Profetizar a nuestro alrededor que está aquí. Porque hay muchas personas que están muertas como estos huesos secos, con desánimo. Se piensan que están secos, que están destruidos, que están en tinieblas. Usted, con la palabra que Dios le da, mientras usted profetiza, tiene que suceder algo. Así como cuando él estaba profetizando, dice que comenzó a temblar algo. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Él lo que sabe era que estaba profetizando. Cuando tú profetizas, algo tiene que suceder. En el ámbito espiritual, las tinieblas tienen que temblar. Tiene que soltar las vidas de la muerte espiritual. Cuando tú profetizas, tiene que haber cambios. Y tú tienes que hablar del espíritu de ese ser humano que está delante de ti. Tú tienes que decirle que Dios trae resultados positivos a su vida. Traerá resultados donde sacará de la muerte a la vida eterna. Que sacará de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y de aquí, cuando nosotros empezamos a usar lo que dice en este capítulo, porque aunque era de Israel, yo veo un ámbito espiritual, una forma espiritual de cómo nosotros hacer lo mismo, de que el Señor nos muestra las visiones, de que nosotros tenemos que mirar y preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando el Señor le dice: profetízale esas vidas, háblale a las vidas que están afuera, que están muertas en delitos y en pecado, que no tienen
hacia adelante. Porque quebrantarás la mentira del diablo. La mentira del diablo que ha dicho que ellos no sirven para nada, que ellos están secos y destruidos. Pero Jehová dice, no háblales, porque yo les voy a poner espíritu en su vida. Yo voy a levantarlos sobre sus pies. Yo voy a hacer lo que yo siempre he dicho que voy a hacer. Realmente cuando nosotros estamos atentos, debemos de estar en el momento que el Señor nos habla, pues Él podrá ser decisivo en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que cuando viene palabra de Jehová es que tiene un propósito. Y en esta tarde, en esta noche, Dios tiene una palabra para ti. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Adoramos Dios. El Señor te dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay un ejército allá afuera que están como los huesos secos, que no tienen vida, pero aquí hay un pueblo. Aquí hay un pueblo. Si tú eres pueblo, levanta tu mano. Si tú eres pueblo, levanta tu mano. Aquí hay un pueblo que Dios ha levantado para hablar palabra de Dios. El Señor dice, vino palabra de Jehová. Pues en esta noche viene y sigue viniendo palabra de Jehová. Dios te quiere usar para declararle una palabra a esos huesos secos que están afuera. Dios quiere que tú declares una palabra, que tú profetices sobre las vidas que están alrededor. No te quedas acostumbrado que con la gente que hay aquí. Este lugar tiene que expandirse aún más. Tiene que entrar la gente, aquellos que están totalmente sin esperanza. Usted tiene que profetizar sobre la vida de ellos y decirle que hay esperanza, que Dios le va a poner su espíritu en ellos. Porque Ezequiel veía que le faltaba algo, y era espíritu. Y él dice, pero el espíritu lo pondré sobre ellos. Cuando viene palabra de Jehová, algo tiene que suceder. Dios te bendiga.